que realmente antes no se mencionaba. Aquí le mencionan 2 o 3 factores que voy a destacar, 1 o 2, que son en común en los dos. Si usted se pone a buscar entre los dos, las siglas que asoman igualitos son mTOR-C o mTOR-I, como le ponen algunos libros. Entonces, la parte 51 encuentran en regulación molecular de fermentogénesis y regulación molecular de homogénesis. El factor que encuentran en común es mTOR-I o mTOR-C. mTOR-C1 o mTOR-CI, como le ponen algunos. Hasta yo abrí la sabanota, compañero. Puedes leer desde el espermatogénesis qué hace mTOR-C1 o mTOR-CI. Dice que es una proteína De X familia y hace. la proteína mTOR es una proteína y una proteína que regula la gran variedad de procesos como el crecimiento, la proliferación, la movilidad, la transcripción y traducción. El aumento de concentraciones de mTOR1 en las espermatogones es necesario para la diferenciación a través de la activación y de la transcripción de genes como KIT, I, S, O. Activa otras vías de señal y nos llegamos a la pastilla. Puede avanzar el chance y termina dándonos como resultado teniendo esa pobre arma, por favor. La inhibición bloquea la distribución de los espermatogones de la generación. Por el contrario, la sobreexpresión de mTOR-C1 incrementa la diferenciación de los espermatogones, disminuyendo su autorrenovación y por consiguiente su pérdida. Dependiendo de su regulación, o favorece la espermatogénesis, o la inhibe, traduciéndolo en otros términos. Pásese al palo de frente y vea que cambiase mTOR-C1 o mTOR-CI. En homogénesis hace otra cosa. ¿Ya le encontraste? ¿Qué hace en cambio en homogénesis? La proteína mTOR-C1 expresada en el ovocito. Es de familia, factor de estimulación y ocasiona. Está buscando lo que la persona hace. En la activación del crecimiento de los folículos primordiales para transformarse en primarios está regulado por la vía de somerización fosfoinositol 3-sinasa, localizada en el ovocito, que se activa por factores de crecimiento como el factor de células madre, secretados por las células foliculares del folículo primordial y también por las proteínas de la M. O sea, favorece el paso de. Exactamente. Ayuda en este tema de lo que es el reclutamiento y crecimiento folicular. Es decir, en otras palabras, el papel de la FSH por allí termina activando esas vías de señal. Paréntesis. ¿Qué es lo que me hizo la jefa? Dice, como usted no nos enseñó esto. ¿Qué es esto? La sábado de notas. Una muy parecida. Vean, déjenme esconder un nombre por ahí nada más. Ahí. Ahí no se ve. Esta sabanota de notas es la que la jefa recibirá en su momento. Entonces, yo un día X traeré las pruebas, les voy leyendo, la va viendo usted, pero las pruebas, insisto, me las quedo yo, porque la jefa recibe y les dará a conocer desde esta cosa. ¿Qué es lo que ven allí? Las pruebas de las diferentes unidades, generalidades 1, generalidades 2, embrionario, tercera semana y fetal, si mal no recuerdo de esta prueba, osteomuscular, placenta parto y cardiovascular. ¿Okay? De ahí hemos logrado hacer 3, 4 trabajos en particular. Uno que de ley van a hacer, de ley, es uno que tiene que ver con fecha probable de parto, que ya les explicaré en su momento. Todo esto, o sea, 6, 7, 8, entre 8 a 10 notas, serán la nota del componente individual. Perdón, señorita. Luego viene el tema de la parte colaborativa, laboratorios y seminarios. 3 laboratorios, 3 seminarios. 6 notas que se promedian y hacen la parte colaborativa. Ahora, no son solo las notas de esas a secas. Cada seminario y laboratorio se descompone. Hay una evaluación teórica de seminario, la exposición, como les dije, y el material. Entonces, eso se pone allí. Y en el laboratorio tiene la parte del informe que tendrán que entregar de sus prácticas de laboratorio y la evaluación respectiva del laboratorio. ¿Ok? Entonces, a esto le llamo yo la sábana. Eso significa que en el componente individual, de 8 a 10 notas, cuando el reglamento dice mínimo 2, así que hay suficientes notas de ya, pero entre comillas. Y en el componente grupal, el reglamento dice 1
y tienen 6 que se subdividen mínimo en 2. O sea, en total, de 12 a 15 notas para sacar este componente en particular. Después dicen, ¿por qué me quedé? Hay un montón de oportunidades, cada décima cuenta. ¿Okay? Ya les enseñé la sábana. Perdón por la difusión de información. Y obviamente hay una columna de las notas de exámenes que se pone en su momento. Dicho eso, entonces estamos ya por acá. Y estamos en esta última parte de aquí. Es el cierre en donde se hace la comparación de los gametos. De ahí tenemos que entrar en lo que es fertilización, que es lo que empezaremos a ver hoy. Vías de señal. Ok. Hormonas. ¿De acuerdo? Resumen. Espermatogénesis, ovogénesis en gónadas diferentes. Espermatogénesis, por cada célula diploide que entra ahí, obtengo 4 gametoploides. Ovogénesis, por cada célula diploide que entra ahí, obtengo solo un haploide funcional. Otras diferencias por allí, desde lo cromosómico genético, los espermatozoides pueden ser de 2 tipos, X o Y. Los ovocitos exclusivamente X, nada más que X. Otra característica en la parte funcional. Recuerden, ya hicimos una desglosada de todo este factor, entre comillas del XY, capaz de crear gametos toda su existencia, entre comillas. El XX con un tiempo nada más. Y recuerden el datito de esta investigadora china, que lo voy a desmenuzar en unos días posteriores, para ir viendo la lógica de su hipótesis, que es bastante coherente. Entre más se activan mis ciclos reproductores, más rápido empiezan a envejecerse mis gametos. Cosas curiosas. Otra cosa en la parte funcional, los gametos del XY son móviles, acuérdese de eso, tiene la cola o flagelo. Los del XX no son móviles, ellos requieren de otros factores para poderse desplazar. Eso hay que tenerlo presente por algo que ya lo revisan con nosotros, lo ven más adelante. En ocasiones la fertilización no ocurre en el sitio específico, y haciendo link con el siguiente tema. El sitio habitual donde eso ocurrirá es en la trompa uterina, en una zona llamada ampolla. Pero como el gameto del XX no se mueve por sí mismo, sino requiere otros factores, si algo impide su movimiento, imagínense que ese gameto, no se va por la trompa, cae a la cavidad abdominal. Y pasan cosas, cuando Diosito quiere, pasan cosas. De repente se fertiliza, o sea, todavía más, o sea, no entras a la trompa, caes a la cavidad abdominal, quedas fertilizado, como la compañera Ponce, o sea, qué puntería. Pero pasa. Hay embarazos ectópicos abdominales. A veces ese cigoto huevo creado termina implantándose en el ovario. Los ritos se ven. A veces se desplaza de tal manera que fertilizado no se queda en la cavidad uterina, termina ubicándose en el cuello del útero y se implanta ahí, crece ahí. En otras ocasiones avanza un chance más en la trompa, pero no entra a la cavidad uterina. El cigoto huevo creciendo en la trompa uterina no tiene el ambiente idóneo para. Entonces, hay enfermedades que impiden esa movilidad y pueden ocasionar diferentes tipos de embarazos ectópicos, que alguna cosita conversaremos por ahí. Las últimas cosas que en algún momento también se mencionó. ¿Por qué suspiro ha sido? Tiempos aquellos. Ya analizamos ese valor. En alguna época se decía 300 millones por día. Tiempos aquellos. Otras épocas. Días que no sé si vuelvan alguna vez. Ya hicimos las cuentas, ¿se acuerdan? 39 millones por 1.5 de mililitros mínimo para ser fértil. Ese número multiplique tal vez por 5 y llegamos al promedio de la generación actual. O sea, algo así como 100, 150 millones. En otras épocas 300 era el promedio. En el otro lado, un gameto funcional nada más por cada ciclo reproductor de cada 4 semanas. ¿Ok? ¿Algo más en este tema? Creo que no. Ya con esto prácticamente habíamos terminado toda esta situación. Factor de Hadley, estoy viendo que no se los mencioné y que es crucial para lo que viene. Estos gametos no duran para siempre, tienen un tiempo de vida. ¿Alguien sabe tal vez cuánto en promedio vive un espermatozoide? Exacto que me hemos dicho en todas estas clases. ¿Cuánto vive el baby? 48, 72 horas, dice compañero. ¿Y cuánto han aprendido, conocen o saben que vive el ovocito?
O vasito secundario metafásico, que es lo que volamos. ¿Alguna idea? 24 horas. Recarga, insisto, siendo el 60-70% de ustedes, ¿cómo nos va a molestar? Sí, más o menos. Es curioso que todavía desconozcamos ese detalle de nuestra biología. Preocupa. La mayoría habla de 12 horas. 24 es el tope. 12 horas. 24 es como que el tope. Más allá de eso, ya empieza a morirse. En el otro, de acuerdo, el promedio, 48-72 horas. En algún momento la daré algo a lo que yo considero o llamo espermatozoides Rambo, pero no sé si sepan quién es Rambo. Les llamo espermatozoides Rambo. Ya me va a entender en fertilización porque les digo así. Ok, entonces tienen un cierto tipo de vida y quédese pensando en una cosa de usted mismo, de usted misma. ¿A qué se refiere, doctor? Si un gameto vive 12 horas y el otro vive 48-72, para yo estar aquí sentado o sentada, no es mera casualidad, tenía que suceder. Porque esos dos gametos tuvieron que pasar todo este proceso de formación. Mis progenitores, mis progenitoras, tuvieron que conocerse, tuvieron que encontrarse y tuvieron que darse las condiciones específicas para que esos gametos justo se encuentren en ese lugar, ampolla de la trompa uterina, en ese día, en esa hora, en ese minuto, en ese segundo. Como dicen por ahí, viaje en el tiempo, mueve una hoja y capaz que yo no existía. No es casualidad, definitivamente tiene que haber algún plan por ahí. Entonces se pone a pensar, la probabilidad de que eso suceda es bajísima, ya que usted. Ok. Con ese preludio filosófico. Y espérese que para que a lo largo de este mes hay un montón de cosas que le voy a hacer aterrizar. Y después se quedan pensando y hacen esos memes como la rana René viendo su existencia. El afán es despertar los traumas que están ahí, es empezar a corregirlos realmente. Y bien, es la versión más, una versión antigua, pero me va a servir para. No es tan insisto, no puedo aprender la compu donde tengo las versiones más nuevas, por eso sus compañeras tal vez no me reconozcan del todo. Pero rescato algo de alguna época en la que pude hacer cierta cosa cuando tenía mejor internet. ¿A qué se refiere, Doc? Ahí había un video. Y saqué los personajes de ese video. Lo que hacíamos es ver el video primero. Lo que hacíamos es ver el video primero. Y después de ver el video, salían dos personajes. A lo mejor alguien de ustedes les conoce. ¿Quién son? Del Chufetero. Los del Chufetero. ¿Y alguien tal vez sabe de qué video estoy hablando? El título del video es más o menos No me bajan. Ah, contexto. Dele, compañero, usted ya ha visto, así que como ya se emocionó contándole a la vecindaria atrás. Cuéntenos al resto, no tenga vergüenza, no pasa nada. Creo, ¿no? Voy a cambiar una frase de los antiguos. En la cama y en el aula no hay que tener vergüenza. Son pareja, ¿no? De lo que se ve en el video son pareja. No es cuando le dice la chica Son pareja. a las amigas que está embarazada, que tiene que estar embarazada. Es necesario, por ahí. Llega a lo de que está embarazada y hasta ahí fue. ¿Quién se ha visto? Son famosos de México estos manos. O sea, cuando había un buen internet le proyectaba aquí, pero ahorita tristemente no puedo hacer eso. Es que no me deja conectar con el proyector me conecta por wifi, ese es el otro lío, acuérdese. O me conecto al proyector o me conecto al internet. Sale en la computadora pero no se proyecta. Cosas, ¿no? El precio de... ¿Qué está buscando, Doc? Ok. El compañero ya encontró. Puede mandarles el link en el grupo que deben tener. Que el compañero les pase el link. Y el que tenga o la que tenga el mejor volumen por ahí, le pone play con el volumen. Ya le estaba siguiendo la imagen. Y tratemos. Ya dice que ya mandado. ¿Ya tienen? Ya. Y que tenga un volumen así más o menos en el este para que escuchen el escenario. Cualquiera de las dos. No sé todos ustedes que saben cómo funciona esto. La Sofi. Sofi es la señorita de los...
Ya se ofreció, no importa, dele play y escuche, y el resto vaya viendo la imagen. Esperen. Y eran las imágenes. Ok, ya se acabó. Ok. Ya no vino sola. Obvio, ya no vino sola. Cuando dice no me baja, ya se imaginarán a qué se refiere, ¿no es cierto? Y después, como clásica pareja, no digo que ecuatoriana, sino global. Por ahí te dicen que no bajó. Dale, ¿qué problemas tiene o tuvo esa pareja? ¿Ya vieron el video? No cuidarse y después justo pasó lo de las 12 horas que estuvo el óvulo y las... ¿A qué se refiere con no cuidarse? Seamos específicos. No, o sea, No usa protección. no Usa En protección. ninguna parte del video parece haber alguna alusión, aunque sea mínima, a que por lo menos un preservativo asuma por ahí. No es cierto, para nada. Nada que ver. Parece que no usan métodos de planificación familiar. Algo más. ¿Y son qué? Críticas, el ser humano es el único animal, parece, que repite 1, 2, 3, 5, 10.000 veces las caídas con la misma piedra. La piedra. ¿Qué más? O sea, la noción del tiempo, porque, digamos, Es interesante. es que no te voy a explicar. Cuéntale Pero, o bien. sea, la noción del tiempo de que ella tuvo, de que, digamos, ya pasó un cierto tiempo, pensó que no se iba a embarazar y pues como el espermatozoide pues dura más, entonces... O sea, el desconocimiento de la fisiología de la reproducción, ¿no es cierto? Eso se lo aceptaría, entre comillas, en cierta época, sin información disponible en la red, y peor alguien que no estudia medicina, pero en ciencias de la salud. ¿Qué se diré? ¿Alguna cosa más? De acuerdo con usted. De acuerdo con usted, o sea, ni la más mínima idea de cómo funciona eso. Énfasis en no bajó. Cuando el papá dijo no le bajó, ¿qué le está queriendo decir? Tenemos en las siguientes clases que descifrar cuáles son los factores que ocasionarán que ese tejido endometrial no se pierda como debería perderse al final de la segunda etapa, ¿no? Entonces, Pero también hay. ¿saben decir que cuando hay una falsa descripción, ¿Quién llegaremos de esa partecita? Algo en lo que casi no piensan. ¿Será que estaba dentro de sus planes traer un individuo más a consumir CO2 y demás en este planeta? No creo. ¿Generar CO2 en este planeta? No creo. No tienen que conversar esto conmigo, se lo verán en otras materias, sobre todo cuando estén más grandes, en donde sí se habla un poquitín de un enfoque más amplio del biológico, en donde el plan de vida es una situación necesariamente que tiene que ser abordada por población como esta joven, que por lo demás se considera saludable. Ok, esto ya lo hemos conversado, así que por ahí no me voy a meter. Esto también alguna vez lo aclaramos. Arteaga es uno de los, diría yo, el único que hace esta particular diferenciación. Utilizar el término fecundación para referirse al lugar anatómico donde se encuentran los gametos, y utilizar el término fertilización para la unión de estos gametos realmente. La mayoría de textos utilizan estas dos palabras casi que como sinónimos, y de hecho usted más encuentra, antes que fertilización suele ser fecundación. En cualquier otro libro de desarrollo humano el término que uno encuentra es. Pero esto requiere ciertas condiciones, e insisto, por eso mi comentario de no somos, o no debemos pensar que somos una mera casualidad. O sea, empecemos por algo.
Gametos maduros. Ya esto de lo morfológico lo conversamos largo. Nos toca conversar un poquito de esta parte funcional bioquímica. Recordarán que dijimos que el espermatozoide va a un entrenamiento de 2 semanas en el epidídimo, pero que ese entrenamiento todavía no le vuelve apto 100% para fertilizar. Le falta algo más. Ya vamos a conversar en su momento de ese algo más, que tiene que encontrarse en el lugar idóneo. El uno se mueve por sí mismo y el otro requiere ayuda para desplazarse. Y ahora piensen en otro detalle que ya vamos a revisar más adelante. Llego a la cavidad uterina, trompa, ovulación única, o aquí o acá. Eso significa que tengo que transportarme por el camino correcto. Si alguna vez cogió mal un bus, me entenderá. Es como querer llegar a tal lugar, bueno, madre, y agarré que me llevó al otro polo. Si ya cogí el transporte equivocado, ya nada, ya no llegué. La diferencia es que ahí, gracias a Dios, usted cogió otro bus y regresó donde tenía que llegar. Un espermatozoide que coge el camino equivocado, ya murió, ya nada. Y es más grave, porque coge el camino apropiado, no todos tienen éxito, o sea, aparte. Así que por eso, unión en el momento idóneo. De esto ya conversamos un poco, ya le transcurrí el otro día, así ya algunas clases de la así que no voy a volver sobre el sobre la mojada. Ya vimos la anatomía reproductora. Lo que vamos a revisar por acá es, bueno, cómo son esos gametos finalmente. Esto es lo que usted ovuló, lo que un individuo XX saca. Una gran capa de células foliculares, y como ven son varios pisos de células foliculares. Y ojo, este es un corte transversal. Imagínense todo esto de manera tridimensional. O sea, una célula envuelta por una muralla de células que el gameto XY, el espermatozoide, tiene que atravesar. O sea, tengo que romper la muralla. Y no termina ahí. Si logro hacer hueco en la muralla, me topo con un refuerzo. La zona pelúcida. Dios, insisto, vaya pensando en el esfuerzo que usted hizo para llegar a donde está. Sobrevivió al transporte por el canal vaginal, ya hablaré de eso más adelante. Escogió el camino correcto. Una de las primeras decisiones correctas que uno hace en la vida. Escogiste el camino correcto. Te empecinaste en tumbarte una capa de células foliculares enorme. O sea, como llegar a la muralla de un castillo y ladrillo por ladrillo hacer hueco. Encontraste un muro de acero detrás de la muralla y le abriste hueco, la zona pelúcida. Y después de eso ya, un poco más fácil. La membrana del ovocito, fusionarse con lo que está dentro. Todo eso tiene que atravesar. Ya, la cosa va complicada. De esto la otra vez ya conversamos un poquitín. Obviamente el libro nos pone la estructura un poco metiendo ciertas partes anatómicas y el camino que sigue en cambio el espermatozoide. Entre comillas, menos complicado. Formación aquí, escuela de entrenamiento acá y de ahí mero transporte. Conductos referentes, su llegada hasta la zona urinaria, vejiga, próstata, uretra, donde se comparten las dos vías o se conectan las dos vías, me refiero a reproductora y urinaria, la bendita vesícula seminal que conversamos la otra vez, la próstata, insisto, que está a ese nivel, y aquí una zona donde ciertos esfínteres permitirán o que salga el flujo urinario o que salga el flujo de la parte reproductora, y obviamente el órgano copulador. En segundo semestre tenemos un capítulo que a más de un estudiante le llama mucho la atención. En el urogenital, en el seminario, tienen que hablar de unos 2 temas bastante curiosos: micro y macropene. Lo dejo esto para segundo, solamente le dejo el spoiler de lo que les toca revisar en segundo. Ok, esto ya lo conversamos, pues no me meto más. ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Lo que está buscando? Esto ya lo conversamos. Esta corrección de la imagen del libro. Estas fotos son las que están en la página 66. Hace referencia con lo que conversamos el otro día en cuanto al cambio de la mucosa, del moco cervical, indicándonos si va a ser más fácil o difícil que el espermatozoide lo atraviese. La imagen del centro, la clásica imagen, muchos le comparan con la clara de huevo. No sé si se fijan un poco, parece tener un poco ese aspecto, como clara de huevo, en donde el moco cervical, por influencia de los estrógenos, se vuelve así: filante, menos denso, más transparente.
Lo conversamos el otro día. ¿Cuál es su corrección, doctor? Por más que me digan que esto es que el moco cervical normal, la imagen A, esto hasta demostrar lo contrario tiene pinta de candidiasis vaginal. Cuando estén más grandes aprenderán que la secreción por hongos de este nivel es así, es blanca, pastosa, adherente, se pega a las paredes. Cuando vi esa foto en el libro dije, no, que eso es un canal vaginal, un cervix saludable. Y la opinión de alguien más grande que usted, y que ha visto eso en otras oportunidades, es no. Eso tiene pinta, está enfermo. Eso es sincero. No tiene pinta, como dice ahí en el libro, leyéndole en el pie de imagen, perdón. El pie de imagen, la imagen A dice, características de un moco E más líquido y filante que se observan entre los días 9 y 16 de ciclo femenino. Eso dice que son las imágenes A y B. Si me dicen que la imagen A es de un canal vaginal, de una mujer saludable, con un moco como el de la mitad, alguien se equivocó en la foto. Y feo. Le juro, eso tiene pinta de más una enfermedad, parece que eso era para el libro de Hume. Ok. Este aspecto aquí más blanquecino, menos denso y más transparente, ese pinta como para un moco del de acá. Y sí se podría ver en un canal vaginal alguna secreción un poquito más espesa o densa, con un aspecto más saludable, lo considero yo al C que al A, haciéndole un esto. Ok, nos toca entrar en el tema de hay que madurar los soldaditos. ¿Cómo se da esa maduración de los soldaditos? La morfológica ya lo estudiamos. En espermatogénesis, 60-70 días, las diferentes fases, desde la mitosis, meiosis 1, meiosis 2, espermiogénesis que le transforma en espermatozoide. Entra al epidídimo, en donde 12-14 días, 2 semanas promedio, hay cambios en la membrana y eso le permite tener más movilidad. Y aquí empiezo con el ejemplo de la guerra. ¿Cuál guerra? No cualquiera, una en particular. De no ser, no me acuerdo la fecha exacta, pero de no ser por cierta incursión militar, se dice así, ¿no? En la costa norte francesa, concretamente en una zona que se llama Normandía, posiblemente el mundo actual hablaría alemán, pero no un alemán en buena gente, sino un alemán de cierta corriente. Le llaman el día del desembarco de Normandía. ¿Alguien sabe qué pasó ahí? Hay full documentales de eso. En los colegios dice que hablan de esto. Segunda Guerra Mundial, hasta Hollywood intervino. Existió en la Primera Guerra un tal general Patton y los alemanes estaban pendientes de lo que este man hacía. Y Patton, junto con Hollywood, crearon ciertos modelos de tanques para simular cierta cosa en la costa británica y engañarles para poder hacer esto. No. ¿Razón? ¿Es en serio? ¿Qué será? Incluso han hecho recreaciones del fondo marino para dar una idea de la masacre que hubo. Porque hay una película antiguita, en todo caso para ustedes, pero resume esto muy breve. Salvando al soldado Ryan. En esa película, Salvando al soldado Ryan, las primeras escenas es de este evento. Y van a buscar al último hijo de una mujer que ha perdido a 4 o 5 hijos, dice, aquí en la guerra, y es el único que le queda y le manda un pelotón a salvar a este man, al Ryan. Okay. Cuando hacen la recreación del fondo del lecho marino, muestran la cantidad de tanques y todo lo demás que está ahí, y hacen una idea de cuántos murieron, ahí viene el concepto, cuántos murieron en ese intento de tomarse la costa francesa. ¿Usted cree que los soldados que llegaron ese día a esa guerra, a ese desembarco, con un entrenamiento en algún centro de entrenamiento en Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, estaban preparados para lo que les iba a esperar en esa playa? Para nada. Quiero una versión más moderna, el día después del mañana, Tom Cruise. Tampoco. Necesita aprender qué es lo que hace su generación para tratar de pensar en algo más allá del scroll. Razón. Ya, deje ahí.
Los que ya terminan enfrentando una guerra real son los que terminan diciendo, no, esto que aprendí en la academia de guerra me sirve y esto que aprendí en la academia de guerra no me sirve. Lo mismo cuando usted salga de aquí. Pasan años con nosotros en las aulas, un poco lo que ven en las unidades de salud y un poco porque no es como antes. Y cuando se vayan a la rural realmente se van a dar cuenta de ciertas cosas. Algunas de las materias de cosas que se le enseñó aquí posiblemente tienen que hacer cierta modificación para que funcione en un paciente real. Ya lo viví. Por eso con los hermanos mayores, hermanas mayores, converso de otro tipo de cosas. En el libro dice tal cosa, pero les sugiero que lo haga así. Experiencia nada más. Por unas horas, los espermatozoides que han sido depositados ya en el sistema reproductor femenino, en un ambiente re hostil, por eso en comparación con la guerra, desembarcaron en la playa de Normandía, se exponen a todo lo que está ahí. Y esa exposición al ambiente del sistema reproductor femenino le obliga a madurar finalmente. Ahí es donde sufre otros cambios adicionales y en efecto empieza a moverse como debería moverse. Los dos fenómenos, la hiperactividad o hiperactivación y la capacitación como tal. Sin estas dos cosas sería imposible una fertilización. ¿Cuándo las adquiere? Solo cuando ya esté en el sistema reproductor femenino. Antes no las tenía. En el epidídimo, ok, más movilidad y como que adaptando un poco los receptores que le permitirían acoplarse con el otro gameto. Ya, elementos básicos. Pero cuando ya entra el sistema reproductor, como ven, ciertas moléculas, lípidos y otras más de la membrana del gameto del XY se modifican con más intensidad. Cicatrices de guerra, si tú quieres llamarlo así. Y adquiere una gran movilidad. Y si me están atacando en una guerra, ¿qué tengo que hacer? Defenderse, no. El espermatozoide empieza a usar su fusil. ¿Dónde tenía guardadas las enzimas para de alguna u otra manera actuar, atacar o trabajar con ellas? En el acrosoma. Entonces también tienen que darse cambios en ese acrosoma que serán vitales para la fertilización. Ahora, no tengo el dato exacto, pero usted piénselo un poco por lógica. ¿Quiénes serán los que, hablando de este desembarco en una guerra donde te están disparando sin piedad, habrán sobrevivido más? ¿Los que llegaron primero a la costa francesa o los que ya fueron llegando después? Empate con lo de fertilización. ¿Serán los primeros espermatozoides o será más probable que de los primeros espermatozoides que llegan al sistema reproductor femenino haya salido usted? ¿O probablemente nosotros somos alguno de esos espermatozoides que fue llegando en las oleadas posteriores? Como dice una canción mexicana, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. No puede ser, me voy a morir, ¿por qué? Aquí debería estar un gráfico, como les digo, esta es una versión antigua, de algo, no creo que tengamos que no está ahí, de algo que es vital. ¿A dónde se va regresando? Tengo que llegar por acá. Y hasta acá atrás. ¿Por qué? ¿Qué gráfico ustedes recordarán que les presento a continuación y normalmente analizamos? ¿Cuántos de estos soldaditos llegan? ¿Y cuántos van logrando sobrevivir hasta llegar acá? Como no tengo la gráfica, toca hacerla la antigua. Vieja escuela, vamos escribiendo. Llegan acá, 300, 100 millones. El pH vaginal es ácido, extremadamente ácido. El líquido seminal, aparte de las sustancias que hemos conversado, van a encontrar por allí una tabla, un cuadro un poco más grande, que le estoy viendo al compañero. No, esas son las características del líquido seminal. Pero por aquí van a encontrar, déjenme ver, en la página, ahí está, depósito de los espermatozoides en el canal vaginal, y falta un cuadrito por ahí. ¿Qué está buscando, Doc? Ya. Enzimas acrosómicas, ya, no está por ahí. En uno de los cuadros debe estar. El líquido seminal tiene unas sustancias llamadas buffer o tampón. ¿Han escuchado este término antes? Ustedes ven físico-química ahora, creo. Sí, ya. En química, ¿qué es un buffer? Es un amortiguador que hace que... Cuando, listo, buffer, tampón, amortiguador, ¿qué hace?
Busca regular el pH, ¿no es cierto? El líquido seminal tiene un pH alcalino, ¿no es cierto? Ligeramente alcalino, básico. En un pH ácido, los espermatozoides no sobrevivirían. ¿Qué tengo que hacer? Subir rápidamente este pH para intentar sobrevivir, ¿no es cierto? El líquido seminal, entonces, dentro de su composición, tiene algunos de estos búferos o tampones que van a tratar de hacer eso para lograr sobrevivir en un ambiente que literal me podría matar. ¿Será que ese cambio de pH se hace tan rápido que logro que 300 a 100 millones de espermatozoides sigan vivos? Desde luego que no. Solo están las dos, porque no le veo a su compañera. ¿Quién está buscando? AGM, solo tengo A y M. Señorita Khan, cogiendo este dato, de 100 millones, con el desastre que va a pasar en el canal vaginal por su pH tan ácido, ¿cómo van? ¿Se van a sobrevivir? Eran esos números, 10 a la tanto, 10 a la cuántos, 10 a la cómo, ¿se acuerdan? La señorita me dice, está que hay que sufrir. Que hay una imagen con eso, pero ahorita le estamos haciendo puro cálculo y ahí tienen que cargar. En el mejor de los casos, 10 a la. Pero solo unos 100 de 200 a 300 logran llegar. Hasta acá. Pero ahorita queremos ver, en este primer inicio, sería la playa de la guerra, ¿cuántos logran sobrevivir a ese ataque inicial? Más o menos. El máximo, ¿cuánto es 10 a la 7? Un millón. ¿Cómo entienden eso? Un millón son. Es un 1 con 7 ceros, que casi siempre se lee. 1, 2, 7. 1, 2, 3 del puntito, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta la salvajada? De 300, 100 millones, cogiendo 100 millones como mínimo, que apenas 10 logren sobrevivir. ¿Cuánto perdí? Cócale solo de 100. Casi el 90% game over. Casi el 90%. Chicas, o sea, la masacre es tenaz. Se depositan idealmente millones, 300 a 100 millones en el líquido seminal eyaculado. Esto llega al canal vaginal. El pH ácido hace de las suyas. Dentro de esto, destruir esos gametos. ¿Cuántos destruye? Casi el 90% de gametos que llegó. Así que si tenía 100 millones, de milagro, 10 logran sobrevivir para la siguiente etapa. Creo que la siguiente vez voy a traer un extracto del video de esa película de Salvador al Soldado Ryan para que entiendan las siguientes fases. ¿Qué pasa? Ya digamos que logran tomar la playa, pero todo está amurallado. Hay que seguir avanzando, avanzando, avanzando. Ryan está aquí, el lobocito está allá. Tengo que desde ahí llegar hasta allá. Y cada paso es una trampa mortal. ¿Cuál es la siguiente trampa mortal que tienen que atravesar los espermatozoides? Se llama cuello cervical. Histológicamente el cuello cervical tiene ciertas cosas que ahí más o menos se ven. ¿Logran ver esto? ¿Cómo se llaman esos hundidos que están en el cuello cervical? Señorita Khan, ¿se llaman? Las criptas. Unas verdaderas zanjas. Y otro detalle, cuando vemos videos de fertilización, nos presentan los gametos como nadando por la luz de las estructuras. Los espermatozoides no se mueven así. Los espermatozoides surfean sobre el epitelio de las estructuras anatómicas que tienen que atravesar. Así que hablando del cervix concretamente, si esta fuera la superficie del cervix, el espermatozoide va muy pegado a ella. ¿Qué riesgo corre? Que en algún momento dado se queda pegado o de plano se queda metido en las criptas. Y si se queda ahí, se quedó atrapado. ¿Puede seguir avanzando? La respuesta obvia es no. Así que atravesar la trinchera del cervix me va a quitar más gametos. De esto, quítale un 0.
De milagro, 1 millón logra atravesar el service, aproximadamente. Haga comparación, deposité 100 millones y el service logró atravesarlo 1 millón. Chuta, ¿se dan cuenta cuántos murieron? Y uno fue sobreviviendo al service. Me incluyo, si no estaría aquí. Sobrevivimos al service. Y esto de las criptas y espermatozoides ahí sería interesante para algo que le contaré después. Atraviesan la muralla de ese desembarco en esta playa militarizada por los alemanes y caes a campo abierto, donde todo puede pasar. ¿Cuál es el campo abierto de ese ataque para tomarse Francia? El útero. Caigo a campo más abierto. Pero no significa que no hay enemigos. Los espermatozoides siguen viajando por la pared uterina, por ese endometrio, y corren el mismo riesgo, irse pegando y quedando ahí atorados, pegados en la pared uterina, en ese endometrio, tal cual. Atravesar más centímetros, porque acuérdense que el cervix tiene promedio 3 centímetros y medio. El útero es casi 3 veces su tamaño, o sea, tengo que pasar más distancia. La posibilidad de quedarme ahí pegado es mayor. Y tengo un cero más. Ya no tengo 1 millón. ¿Cuánto quedó? 100.000. En el mejor escenario, 100.000. Logra atravesar esto. Se pone grave, ¿no es cierto? Mientras van pasando por aquí, 2 opciones. Se dice que a las trompas uterinas, para entrar en cada una de ellas, quiten un 0 más. De milagro 10.000 van a llegar hasta ahí. Y tengo que atravesar unos buenos centímetros, sí, 10.000, de 10.000 a 1.000, no llegan más, haciendo ya cuentas exactas, hasta unos 10.000. Y haciendo cuentas, los datos más optimistas, este trayecto desde la entrada a la trompa, escogiendo la trompa correcta y llegando a la ampolla, el dato más optimista dice que a lo mejor podrían llegar hasta 1.000. Hasta acá, 1.000. 100.000, 10.000 hasta acá, y de aquí hasta acá, 1.000. El resto se fue perdiendo por acá. Y el otro resto se fue a donde no había nada. El dato más optimista dice que a la ampolla llegarían como máximo 1.000. Lo que se ve en la realidad, de 200 a 300. Ahora cachan por qué tiene que haber millones de espermatozoides de muy eyaculado promedio. Sobrevivir todo eso, si tuviera pocos, haría que prácticamente sea imposible la fertilización. Y ahí viene otro término que estaba en el tema de gametos. Hay individuos, hay seres humanos que producen espermatozoides en muy poca cantidad. Y probablemente usted ya escuchó, tal vez en anatomía, no sé, en nivelación, como ya término que se me agarra la hora, un término que hace referencia a tener pocos gametos, hablando de espermatozoides. Asospermia es no tener nada. Oligosospermia. O sea, un individuo, ahora ya cacha usted, un individuo con pocos espermatozoides, con oligosospermia, ¿cuántos soldados va a tener para conquistar Normandía? Nada. O sea, literal, si no tengo gran cantidad de soldaditos para hacer todo este viaje, no tengo el 1.000.000 que sobreviva aquí, no tengo los 100.000 que logren sobrevivir por acá, no tengo los 10.000 que logren sobrevivir por aquí, y no los 1.000 máximo que logran llegar hasta la ampolla correcta. ¿Se dan cuenta? Finalmente, somos el resultado de esos 1.000 que sobrevivieron a esto, a esto y a esto. Gracias. No más, ya, otro día ya por la responsabilidad. Pasado el centro, a ganar al final sobrevive 10 millones. Atravesar el cervix como máximo 1 millón. Y la cavidad uterina 100.000. Más o menos.